nos acompañan de manera presencial y también a través de nuestras redes sociales. Sean bienvenidos al Congreso Bicentenario de la Constitución Federal de 1824, Fundamentos y Perspectivas del Constitucionalismo. Para ello, tenemos el honor de contar con la presencia del magistrado de la Sala Superior, Felipe de la Mata Pisaña. También de la Sala Superior nos acompaña el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. La maestra Rosalba Mejía Albarrán, directora del Museo de las Constituciones. El doctor Eduardo Espín Templado, magistrado del Tribunal Supremo de España. Y la doctora Gabriela Rubalcaba García, directora de la Escuela Judicial Electoral. A quien cedo el uso de la voz, por favor, doctora. Muchísimas gracias, muy buenos días. Es un gusto para mí darles la más cordial bienvenida a la ceremonia de inauguración del Congreso Bicentenario de la Constitución Federal de 1824, Fundamentos y Perspectivas del Constitucionalismo, organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de su Escuela Judicial Electoral. Saludo con mucho gusto a quienes integran el Presidium, el magistrado Felipe de la Mata Pisaña, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, también de la Sala Superior del Tribunal Electoral, a la maestra Rosalba Mejía Albarrán, directora del Museo de las Constituciones, a quien agradecemos su anfitrionía. Muchas gracias, maestra. Al doctor Eduardo Espín Templado, ex magistrado del Tribunal Supremo de España, y en unos momentos más nos acompañará en esta mesa el doctor Jaime Cárdenas Gracia, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muchísimas gracias a todos nuestros ponentes, a nuestros invitados especiales que están con nosotros, al funcionariado del tribunal, a todas las demás personas que nos acompañan aquí de forma presencial y también de todas las personas que nos siguen a través de las diferentes plataformas de la Escuela Judicial Electoral. El Congreso tiene como propósito contribuir al estudio, análisis y discusión sobre el desarrollo del constitucionalismo y sus retos en la actualidad. En este Congreso se analizarán los orígenes de la Constitución de 1824 y se estudiarán sus aportaciones más importantes, así como los desafíos que se generaron en el México de esa época y sus implicaciones para el futuro. Para comenzar, le vamos a pedir atentamente a la maestra Rosalba Mejía Albarrán que por favor nos dirija unas palabras. Adelante, por favor. Muchas gracias, directora. Pues les doy la bienvenida a los magistrados Felipe de la Mata Pisaña, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, al doctor Eduardo Espín Templado, magistrado del Tribunal Supremo de España, y a la doctora Gabriela Rubalcaba para estar en este congreso. Pues es un honor recibirlos en este recinto que hace 200 años fue la primera sede parlamentaria de México para la realización de este congreso con motivo del Bicentenario de la Constitución Federal de 1824, Fundamentos y Perspectivas del Constitucionalismo. Esperamos que su estancia en este recinto tan significativo sea muy placentera y que alcancen los objetivos plantados en esta trascendente y necesaria actividad. Les comento que hace 200 años los diputados constituyentes estaban dando las últimas revisiones al texto constitucional, que un día 4 de octubre fue firmado en este recinto, y la ceremonia protocolaria que siguió a ese acto de firma fue llevarla de aquí a Palacio Nacional, que está a unas cuantas calles, para que el presidente Guadalupe Victoria y el vicepresidente Nicolás Bravo signaran el documento y regresaran para concluir con ese día tan importante para nuestra historia constitucional que ocurrió hace 200 años, un 4 de octubre. Entonces es un gusto que este museo sea la sede de este evento que analizará precisamente cómo fue creada la Constitución y la trascendencia en la actualidad
que, pues bueno, como la mayoría saben, varios de los principios de esa primera Carta Constitutiva siguen vigentes y están siendo revisados actualmente. Muy necesario el análisis. Bienvenidos, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias, maestra Rosalba Mejía Albarrán, por sus valiosas palabras. A continuación, le pedimos atentamente al magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera que por favor nos dirija un mensaje. Por favor, maestro. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Es un verdadero privilegio integrar este panel con mi querido amigo el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, compañero amigo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y pues fuerte impulsor de estos eventos académicos. Saludo con mucho afecto y agradezco la anfitrionía de la maestra Rosalba Mejía Albarrán, directora del Museo de las Constituciones de la UNAM. Muchísimas gracias, maestra, por permitirnos el desarrollo de este evento el día de hoy. A mi querida amiga Gaby Rubalcaba García, directora de la Escuela Judicial Electoral, como siempre por su gran logística y su gran labor al frente de la Escuela Judicial Electoral. Saludo también con mucho respeto al doctor Eduardo Espín Templado, exmagistrado del Tribunal Supremo de España. Bien, las constituciones prometen paz y representan una garantía de prosperidad y estabilidad en donde son efectivamente aplicadas. Cada país, diría yo, labra su camino en la importante e inacabada tarea de limitar al poder político con el fin de garantizar un trato justo a las personas, un trato digno a través de un cúmulo definido de derechos reconocidos para todas y para todos. La historia constitucional comparada nos deja en claro que ese trato digno ha tenido que ganarse, que no viene de la voluntad propia del poder público. En el mejor de los casos, se obtiene con inteligencia, con el uso de la palabra y la razón. Sin embargo, la mayoría de los constitucionalismos han tenido que estar precedidos por la fuerza y la lucha frontal. El nacimiento de un auténtico Estado constitucional puede darse paulatinamente como sucedió en Inglaterra y luego Gran Bretaña, tras muchas batallas políticas y armadas que limitaron el poder del rey hasta la Edad Media, o bien de forma más traumática y apresurada, como ocurrió en Francia con su revolución. Hoy estamos aquí para rendir tributo a la Constitución que sentó las bases de nuestra historia constitucional como la conocemos actualmente. Una Constitución que se promulgó en un país recién nacido, un país dividido, un país conflictuado que seguía debatiéndose precisamente entre el centralismo y el federalismo con todo lo que ello implicaba. En ese sentido, la Constitución que ahora conmemoramos no estuvo libre de desafíos para colocarse en el centro de nuestro sistema político y regir de forma efectiva. Perdió vigencia en 1836 tras la llegada de una constitución centralista y tendría que recobrar su vigencia con la contención de dichas reacciones por parte de un sector de la sociedad de su tiempo. Sin embargo, a pesar de dichas circunstancias, marcó un parteaguas para la edificación de un Estado republicano, federal y representativo. Rememorar nos obliga a vernos a nosotros mismos como sociedad, a hacer un balance de lo que hemos logrado y aquello que nos hace falta concretar. A 200 años de la promulgación de la Constitución de 1824, continuamos con un sistema republicano y presidencialista, un Estado federal basado en la soberanía y competencias de las entidades federativas. Y desde los años 90 hemos construido una auténtica democracia basada en el respeto a reglas definidas y con instituciones sólidas, materializando ese carácter eminentemente popular y representativo que consagraba la Constitución de 1824. En ese contexto, es obvio que la letra de esta norma fundamental ya no está vigente, pero su espíritu y sus bases sí perduran. Ante ella, debemos refrendar ahora nuestro compromiso con la democracia, la república y el federalismo. En la función electoral,
se avecinan retos importantes con la introducción del principio democrático en su vertiente política para elegir a través de los votos a los titulares del Poder Judicial de la Federación. Esta reforma plantea importantes preguntas que ya están circulando, desde la cuantificación del presupuesto que habrá de asignarse, la ausencia de normas secundarias y, por supuesto, todos los aspectos logísticos propios de la organización electoral que ya está echando a andar el Instituto Nacional Electoral. Estamos presenciando cambios muy importantes. El día de ayer tomó posesión la primera presidenta de México. Y ese cambio no fue espontáneo, fue surgido precisamente en función de las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Quienes tienen presentes esas sentencias del tribunal habrán de recordar el inicio con las cuotas de género, hasta llegar precisamente a la paridad que alcanzó su cima con una reforma constitucional en 2019. Y déjenme decirles que esos avances no terminan. Hace pocos días presenciamos ya la reforma sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, que ha otorgado el reconocimiento a los pueblos originarios como sujetos de derecho, con plena autonomía y dotándolos de personalidad y patrimonio propio. Esta reforma se alinea con los más altos estándares internacionales en la materia, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Nuestra reforma constitucional ya obliga a la consulta, consagra el pluralismo jurídico y reconoce la jurisdicción indígena, además de obligar al Estado mexicano a impulsar el desarrollo económico de los pueblos originarios, otorgándoles presupuesto para su administración directa. Otro cambio de gran importancia ha sido, insistiría, lo que presenciamos ayer. Iniciamos un ciclo político sin precedentes en la historia del país, con la elección de la primera mujer que encabeza el Poder Ejecutivo Federal, algo que seguramente era impensable en el siglo XIX de nuestro México. Estos hechos ponen en evidencia cuánto hemos avanzado como sociedad, cuánto hemos trascendido en nuestro entendimiento de la igualdad y de la justicia entre los mexicanos. Este Tribunal Electoral ha sido un factor fundamental en este proceso de justicia social. Ha garantizado que las preocupaciones de todos los grupos vulnerables de nuestro país trasciendan, sean escuchadas y estén debidamente representadas. El Tribunal ha sido un garante incansable del acceso igualitario de las mujeres y de los pueblos y comunidades indígenas a los órganos legislativos desde hace muchos años, antes incluso, diría yo, de las reformas constitucionales. Así es y así debe continuar para seguir construyéndose un país moderno, un país igualitario como lo exige este siglo XXI. Pues si bien el siglo XIX trajo importantes avances en todos los ámbitos, incluido el derecho, los cánones decimonónicos que regían a la sociedad ya no tienen cabida. Agradezco mucho a mi amigo el magistrado Felipe de la Mata Pizaña por invitarme a celebrar el cumpleaños de 2 siglos de nuestra Constitución de 1824. Éxito en este seminario. Muchas gracias. Agradecemos al magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera su valioso mensaje. Acompañarnos la mañana de hoy. También a don Eduardo Espín, magistrado del Tribunal Supremo de España, gran amigo de la Escuela Judicial Electoral, también del Tribunal Electoral y, según nos cuentan, fundador de la llamada Escuela de Toledo.
lo cual a mí me da muchísimo gusto porque de alguna manera todos los que somos hijos de la Escuela de Toledo vemos en él un punto de referencia, y estuvo en mi examen doctoral, así que le tengo mucho aprecio porque me puso mención, cum laude. Entonces, muchas gracias. Es para mí un honor y un privilegio formar parte de este congreso que hemos preparado en la Escuela Judicial Electoral para conmemorar los 200 años del constitucionalismo mexicano. Con un agradecimiento especial a la Universidad Nacional Autónoma de México, a su Coordinación de Humanidades y a las autoridades del museo por todas las facilidades que nos han otorgado para que la sede de este congreso se realice aquí, en una emblemática iglesia de San Pedro y San Pablo, en donde precisamente se instaló el Congreso Constituyente de 1824. Estar aquí, en el mismo recinto en el que hace 2 siglos se sentaron las bases constitucionales del México independiente, nos permite reflexionar sobre la relevancia y la perspectiva de futuro de las instituciones que nacieron de los debates que se desarrollaron en el marco de estas cúpulas y columnas que en su momento albergaron el primer colegio jesuita de la Nueva España. El camino que recorrió México para llegar al Congreso Constituyente de 1824 fue sinuoso. Desde el movimiento de independencia que transcurrió entre 1810 y 1821 con diversas etapas y liderazgos fallidos, hasta la instauración del Imperio de Iturbide, en el que se instaló un primer Congreso Constituyente que no logró consumar su tarea por los conflictos permanentes entre el gobierno y los constituyentes que deseaban limitar el poder imperial. La debacle del emperador motivó que el 7 de noviembre de 1823 se instalara el segundo Congreso Constituyente para discutir sobre el modelo de organización política del país. Aquí se esgrimieron los mejores argumentos sobre república o monarquía, federalismo o centralismo, soberanía popular o soberanía nacional, presidencialismo o facultades parlamentarias, unidad nacional o libertad de las entidades federativas, así como el constitucionalismo en nombre de Dios, como se establece en su preámbulo, o los límites de la religión en las instituciones. Así, logran consolidarse los principios triunfantes del proceso constituyente, como la soberanía de la nación, el federalismo, la república, la división de poderes y el reconocimiento de un catálogo mínimo de derechos, principios que hoy prevalecen y que se fueron incorporando paulatinamente en otras constituciones de América Latina. Indudablemente, el constitucionalismo del México independiente tuvo algunas influencias significativas. Por ejemplo, en la constitución del movimiento independentista conocida como la Constitución de Apatzingán, en la que se recogen algunos postulados de los sentimientos de la nación de Morelos. Pero sobre todo en las constituciones de Estados Unidos de 1787, de Francia de 1791 y de Cádiz de 1812, en las que se plasmaron las ideas modernas y revolucionarias de la división de poderes, el control de poder y los derechos fundamentales. Incluso, varios constituyentes mexicanos participaron como diputados en la Constituyente de Cádiz de 1812, con aportaciones significativas a la organización política del virreinato en un recinto similar al que hoy nos convoca en el Oratorio Gaditano de San Felipe Neri. Es por ello que en el debate mexicano entre federalismo o centralismo, José Miguel Ramos Arizpe en 1824 defendió un federalismo propio de nuestra realidad nacional, porque previamente, como constituyente en Cádiz, logró introducir en esa constitución la elección democrática de las autoridades provinciales como representantes políticos en la organización virreinal. Lucas Alamán afirmaba que el federalismo mexicano era una copia del federalismo norteamericano, y si bien podemos reconocer algunas influencias, lo cierto es que nuestro federalismo surge de la necesidad anotada desde Cádiz por Ramos Arizpe, de mantener la unidad en las provincias y regiones a cambio de otorgarles autonomía gubernamental. La unidad de esta nación se fincó en el entendimiento de las autonomías regionales armonizadas por la Federación, pues no se debe pasar por alto que Jalisco, Oaxaca, Yucatán y Zacatecas habían planteado su separación. Por estas razones, los argumentos centralistas de Fray Servando Teresa de Mier no encontraron refugio en la mayoría constituyente, al menos en ese momento.
El desencanto que dejó el imperio dio paso a las ideas republicanas, pues incluso los conservadores reformistas tienen ciertas cautelas con el modelo monárquico a partir de la experiencia vivida. Así, se retoma del constitucionalismo norteamericano el bicameralismo y el modelo presidencialista con un toque a la mexicana, al denominarse al poder ejecutivo como supremo poder, lo que distinguía de los demás poderes. En este interesante proceso constituyente que duró 11 meses y en el que participaron 107 diputados, se generaron dos documentos fundacionales de gran trascendencia: el Acta Constitutiva de 31 de enero de 1824 y posteriormente la Constitución Republicana y Federal promulgada el 4 de octubre de ese mismo año. Una vez emitida la nueva Constitución, Guadalupe Victoria juró el cargo de primer presidente de la República Mexicana. La Constitución de 1824 constituye el punto de partida del México moderno porque sus bases constitucionales trascienden hasta nuestros días, pero en la actualidad, sin lugar a duda, tenemos que reflexionar sobre los retos del constitucionalismo democrático en el siglo XXI, porque ningún modelo constitucional de nuestra región está incólume de transformaciones, pues los ideales democráticos hoy deben reforzarse en beneficio de la igualdad y de la eficacia en el ejercicio de los derechos y las libertades. Este es el motivo principal que hoy nos convoca en este Congreso para analizar y debatir en este espléndido espacio, 200 años después, sobre los fundamentos y las perspectivas del constitucionalismo iberoamericano. Ante todos debemos ser conscientes de la relevancia que tiene el cumplimiento del orden constitucional para la estabilidad política y social. Nuestra transición hacia la democracia ha sido posible por el respeto de todas las personas, instituciones y partidos políticos que han refrendado a las reglas del juego democrático y al marco constitucional. Hoy no podemos objetar el contenido de la Constitución por razones ideológicas o visiones individuales. Pueden compartirse o no los modelos de representación política o de la integración de los órganos de los poderes establecidos en la norma suprema, pero de ninguna manera pasar por alto su cumplimiento. La visión democrática nos llama al respeto a la legalidad y al Estado de Derecho. No hay un camino más estable que genere las mejores condiciones para todas las personas que el respeto a nuestra Constitución Nacional. Esta ha sido la vocación que ha inspirado a los constituyentes en los diferentes momentos del desarrollo histórico de México. Hoy nosotros tenemos que honrarla en beneficio de la estabilidad constitucional de México. Enhorabuena y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Y pues sin mayor formalidad, siendo hoy el 2 de octubre del año de 2024, a las 9:35 damos por inaugurado este Congreso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrado Felipe de la Mata Pizaña, por su valioso mensaje y esta inauguración. Muchas gracias a todas, a todos. Los invitamos ahorita a continuar con la primera mesa de este Congreso. Buen día. Gracias. Solicitaría, por favor, a los miembros del presidio se puedan juntar para la fotografía oficial.